Hola, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para hoy te traigo un pan espectacular. Lo vas a adorar, esta receta es espectacular. Es un pan estilo rústico, en algunos países le llaman pan campesino o pan de pueblo, pero wow, la miga y la textura de este pan es idéntico a lo que yo recuerdo como era el pan con gluten. O sea que es fabuloso. Este pan es sin gluten, sin lactosa y sin huevo. Y se hace de forma muy fácil. Yo te explicaré el paso a paso. Además, te enseñaré cómo hacer la mezcla para hacer este tipo de pan y que lo hagas y lo tengas guardado. También pesaré la mezcla y pesar el pan para que tengas todos los detalles. Espero que les guste porque está espectacular. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es moler, en mi caso un molinillo, puede ser también en una licuadora o un triturador también, una cucharadita y un poquito de lentejas. Miren, hasta que quede lo más fino posible, así. Y con la ayuda de una balanza vamos pesando 200 gramos de almidón de maíz. Puedes sustituirlo por almidón de arroz. 75 gramos de harina de arroz. Puede ser también harina de trigo sarraceno, si quieres que quede con más proteínas. Pero con las lentejas es sensacional. Si no tienes lentejas, puedes utilizar harina de garbanzo también. Y le agregaremos 50 gramos de fécula de yuca o tapioca. Las posibles sustituciones en la caja de información te las dejo, como siempre. Le agregaremos una cucharadita de sal o sal al gusto, como quieras. Por aquí le estoy agregando la cucharada más media cucharadita de la harina que he hecho anteriormente de lentejas. Y mezclamos todo. Además, le agregaremos 9 gramos de psyllium husk o cáscara de psyllium. Mezclamos todo muy bien y ya tenemos nuestra mezcla para hacer pan rústicos. Si queremos lo hacemos inmediatamente o lo guardamos en un bote de cristal hasta cuando queramos hacer el pan. Ahora necesitamos 200 mililitros de agua tibia a la cual le vamos a agregar una cucharada de miel o azúcar si no tienes miel. Mezclamos todo bien. Y le agregamos un poco de la mezcla que hemos hecho anteriormente. Recuerda que si no quieres hacer el pan inmediatamente, puedes guardar esta mezcla en un bote de cristal y sacarlo cuando lo quieras hacer. Le agregas solamente el agua más la levadura y listo. Formas el pan y al horno. Bueno, deja crecer y al horno. Yo le agregué como 3 cucharadas de la mezcla de harinas, así. Y ahora le agrego 7 gramos de levadura seca instantánea para pan. Puede ser levadura fresca, en la caja de información te dejo la sustitución. Dejamos reposar unos 15 minutos. En mi caso la habitación estaba a unos 28 grados aproximadamente. Por aquí estoy pesando la mezcla para saber cuánto más o menos tiene, unos 320 y algo gramos. Se lo dejo en la caja de información también. Puedes hacer el doble o el triple y guardarlo para cuando quieras hacer el pan. Ahora, yo lo voy a hacer mezclar todo en una batidora amasadora, pero puede ser también con una paleta de cocina a mano, con lo que tengas. Una vez lista la levadura, que ya se ha activado o ha crecido, se lo agregamos a la mezcla de harinas. Y en mi caso, si tienes batidora amasadora, vamos a proceder a mezclar todo con ella. O con la paleta de cocina también. Como veo, le falta agua, así que le agrego 50 gramos de agua extra. Uno va viendo poco a poco. Le agregaremos también 3 o 4 cucharadas de aceite vegetal. En mi caso le estoy agregando de oliva. También le agregaremos una cucharada de vinagre de manzana o si no tienes, una cucharada de jugo de un limón. Y si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, me encantaría que compartieras conmigo. Por aquí, este es mi Instagram, puedes enviarme fotos o tu opinión sobre la receta, o si tuviste algún problema en realizarla.
Continuamos. Ahora, aquí estoy viendo que todavía no he alcanzado la textura que debería tener. ¿Y cómo lo sé? Por la experiencia que te estoy enseñando ahora mismo. Entonces, le falta un poquito más de agua, le agrego 15 mililitros extra de agua, una cucharada. Y sigo mezclando y ahora te muestro cómo tiene que ser la textura. Miren, ¿ves que se ha pegado a las paredes del bol? Así, esta es la textura perfecta. Que se pegue en las manos, que se pegue en la paleta. Porque sabes que tiene la hidratación perfecta para que forme y la textura perfecta para formar el pan. Formamos el pan, le agregamos un poco de aceite en el mesón y nos juntamos un poco de aceite en las manos. Amasaremos un poco la masa, así como me ves, haciendo dobleces. Y también golpearemos la masa un poco contra el mesón. Así. Hasta que quede con una textura más lisa. Luego aplastaremos la masa así, en una forma rectangular, como me estás viendo, y vamos a formar el pan. Una vez listo el pan, así, la parte que pegamos, así que pellizcamos hacia abajo, en una bandeja para hornear, yo le he puesto papel para hornear, le untamos con un poco de aceite, ponemos nuestro pan. Así, lo tapamos y dejamos crecer, alrededor de unos 45 minutos en un lugar cálido. En mi caso estoy en verano y creció bastante rápido, pero en tu caso si hace un poco más de frío puede llevar un poco más de tiempo. A mitad del crecimiento vi que la masa, como es blandita, se iba hacia los lados, así que le puse estas barreras, así con trapos, para que creciera hacia arriba y no hacia los lados. En este punto precalentamos el horno a máxima potencia y mientras se caliente y llega a la temperatura le vamos a hacer el corte al pan. Mi horno tarda unos 20 minutos en calentarse y llegar a la temperatura que vamos a cocinar. Así que le hago el corte y crecerá el pan unos 20 minutos más. Este truco es para que la greña se abra hermosa, como los panes con gluten, y bueno, quede un corte muy bonito del pan. Recuerden que les he explicado anteriormente que los panes sin gluten no crecen igual en el horno que los con gluten. Así que necesitamos estos truquitos para que queden espectaculares. Una vez calentado el horno, llevaremos a cocinar. Meteremos una bandeja con agua para que quede vapor de agua en el horno. Y hornearemos 240 grados, calor abajo, primero, por 20 minutos aproximadamente. Luego sacamos la bandeja del horno y seguimos horneando 180 grados, calor arriba abajo, por unos 15-20 minutos. Hasta que esté así de hermoso el pan. Tocamos la corteza a ver si está crocante y todo eso. Si no está, dejaremos un poco más cocinar. Dejamos enfriar y le estoy agregando por aquí un poco de maicena para que tenga más esta apariencia de pan de panadería. Perfecta. Una vez frío, vamos a proceder a cortar el pan. Pero primero, mira esta textura. Oh, qué maravilla. Ahora vamos a ver la miga por dentro. Miren, suave, crocante por fuera y suave por dentro. Perfecto. Ay, perfecto para rebañar la salsa. Oh, maravilloso. O para hacer un bocadillo. Espero que les haya gustado la receta. A mí me ha encantado. Ha sido un momento de inspiración fabuloso. El pan ha sido fabuloso al día siguiente. Te lo muestro ahora. Y bueno, déjame en los comentarios si te ha gustado. Por cierto, son medio kilo de pan. Para quienes se lo pregunten. Gracias por estar allí.